Muy buenos días a todo el público. Veo que es público joven, la mayoría, estudiantes de arqueología, me imagino, o de lenguas. Okay. Bueno, también vienen los maestros, perfecto. Muchísimas gracias. Realmente estoy sorprendido por la concurrencia. No había esperado encontrarme con un salón lleno, pero espero que los pueda entretener un buen rato. Si traen cojines o así papitas, o sea, pónganse cómodos. Va a ser un largo viaje. Bueno, incentivos indirectos, perfecto. Bueno, la idea es presentarles un poquito una investigación reciente que estoy realizando, que es la adivinación en términos generales, cómo se practicaba en Mesoamérica. Y pues la parte de los mayas prehispánicos es sumamente fascinante porque los datos epigráficos, como no están influenciados por comentarios de frailes o de administradores españoles, pues nos dejan ver las cuestiones de manera directa y a partir de ahí ya se pueden construir las continuidades hasta el presente. Y como el tema es gigantesco, me enfoqué nada más ahorita para ustedes en los sitios arqueológicos de Chiapas. Les presento rápidamente cómo vamos a organizar y estructurar esta presentación. En vista de que vienen los compañeros jóvenes, los aspirantes, estructurado a manera de una tesis, introducción, objetivos, marco teórico, vamos a hablar de Mesoamérica, vamos a hablar de lo que es politeísmo. Yo tenía la idea de dejar la cuestión del politeísmo afuera porque es bastante complejo, pero sin politeísmo no se explica la adivinación y sin ambos no se explica Mesoamérica. Y de último, la segunda parte, la mitad de la presentación, los sitios arqueológicos de Chiapas. Ahí nada más voy a ponerles 3 ejemplos, porque el cuarto ejemplo es Yaxchilán y es tan complejo que me dije, no, esto se los dejo para la otra, ¿no? Para que volvamos a invitarnos y volver a venir para acá. Bueno, y los ejemplos que escogí son Palenque, este sitio que se llama Lactunich. Bueno, se conoce bajo varios nombres, sitio R, sitio Lam, el Tepolote, la Pasadita, y las estelas de un lugar que se conoce como Saxí, el perro blanco. En este caso el tablero de Denver y de Bruselas. Pues de Saxí realmente todavía no sabemos dónde exactamente queda, pero sabemos que está en la zona de la Candona. Por ahí debe de estar. A lo mejor ya lo conocemos, nada más que como todos los monumentos están saqueados, ya no vamos a tener que reubicarlos. Bueno, voy a tratar de hacer la cosa breve, concisa, pero sin omitir los detalles, ¿no? Como introducción, en la época prehispánica la adivinación fue uno de los rectores de la cultura maya politeísta, y ahí ya tenemos la conexión entre adivinación y politeísmo, ¿no? ¿Por qué? Porque transmite cánones de conducta establecidos mediante hechos de origen divino en el mundo humano a lo largo del tiempo. Y el resultado son los presagios de esa adivinación, son por lo tanto de origen divino, ubicados en un plano ahistórico mítico. Luego les explico cómo se conecta todo esto. Están codificados en una matriz de oráculos de 260 suertes. Suena muy raro, pero realmente ustedes quizás lo conocen mejor como Tzolk'in o Tonalpúbali, ¿no? Que se revela un orden fijo y recurrente al ser extendido sobre los días de la esfera humana, que a su vez se contabilizan mediante un calendario festivo de 365 fechas. Al calendario no me voy a meter, compañeros, porque también es una cuestión bastante complicada, porque hay una diferencia fundamental entre días naturales y fechas contabilizadas, ¿no? Y todos los que manejan los programitas donde calcula tu fecha maya se dan cuenta que la misma fecha en un año es en agosto, 500 años más tarde está en marzo, y uno se pregunta por qué. Bueno, este oráculo calendario, y así se conoce el término técnico de esta cuenta de suertes que se extiende sobre el tiempo, está organizado por temáticas específicas y proporciona para las 365 fechas de ese calendario modelos de acción esquematizados y estereotipados. Significa que son modelos, o sea que son modelos de acción. Y la oportuna ejecución de este ritual mántico, ese es otro término técnico. La mántica, la mancia es precisamente el arte de adivinar, por un adivino, mago o sortílego,
también pueden poner hechicero o brujo. Ahí sí, la verdad, el español es muy rico en vocabulario, y eso se debe a que estas son prácticas que cuando los españoles llegan son totalmente desconocidas en España o pertenecen a la parte no deseable de la cultura, o sea, son residuos de la cultura antigua, y por lo tanto la Iglesia los combatió, especialmente a partir del siglo XV, con un rigor mediante la Inquisición, y por lo tanto el conocimiento preciso sobre esos términos se ha perdido, por lo menos en los vocabularios en el área maya. Por eso se usan el término, usan quinich o ajin, que son los términos en maya, para este tipo de especialista. Y precisamente este ritual mántico permitía activar en los solicitantes patrones y acciones de conducta culturalmente establecidos, para poder hacer frente a las situaciones concretas de la vida que eran dadas por los dioses mismos. O sea que la idea es saber qué hacen los dioses, qué quieren los dioses. Por eso voy con el adivino, para que me diga qué debo de hacer, cuándo, cómo, con quién y con qué finalidad. Bueno, y este ritual mántico se llama en maya yucateco Muti-Uchuenequín, que es el agüero y el arte propio de los días. Y existió por lo menos a partir del horizonte preclásico tardío, obviamente no bajo este nombre. El nombre en Chol no lo conozco, por lo menos en Chol colonial no está documentado, y existió por lo menos a partir del horizonte preclásico tardío, y ha conservado su unidad de difusión por más de 2600 años hasta la actualidad. De hecho, aquí en los altos de Chiapas y en los altos de Guatemala todavía se practica. Y este oráculo de suertes fue empleado por las diversas comunidades con diferentes lenguas que vivieron en Mesoamérica, y representa uno de los principales legados culturales que caracterizan esa unidad religiosa mesoamericana. Estos términos que estoy aplicando aquí, unidad religiosa mesoamericana, Mesoamérica, todos esos fueron términos que acuñó Kirchhoff y Alfonso Caso, ¿no? Y valdría la pena darles una releída, porque dicen cosas muy muy interesantes que se han perdido en los últimos 30 años. Bueno, para este oráculo de suerte se acuñó erradamente el nombre de calendario ritual, y así ustedes casi lo conocen todos, o sea, siempre se habla de un calendario ritual. Pero, y ahí va por delante Sahagún, dice que esto no es un calendario porque no corresponde al ciclo de las fechas del año, o sea que no corresponde al HAP, porque no tiene 365 fechas, y no concuerda con las fiestas, de que haya ciertas coincidencias con ciertas fechas o con ciertos elementos del Solquín. Con el HAP se debe a la aritmética entre ambos, y no necesariamente el hecho de que uno es un ciclo anual y el otro es un ciclo ritual. En el caso de la cultura maya prehispánica, las tierras bajas, esa función calendaria del oráculo de las suertes, o sea, el Solquín, ya había sido constatado de hecho por Eric Thompson en su famosa introducción a los jeroglíficos mayas. O sea, él da un capítulo bastante amplio, y al final, la última página dice, pues es que esto no es un calendario. Pero al parecer esa es la parte en la que nadie lee, porque se sigue insistiendo de que es un calendario ritual en toda la literatura maya. Realmente es una concepción errónea, ¿no? Pero como se dice, ¿no? Una vez se establece una tradición a través de un término, se prefiere mantener eso antes de cambiarlo. Por lo tanto, es siempre un problema. Bueno, y las interpretaciones científicas actuales sobre este oráculo de suertes, aquí vamos con los problemas. Recurren en sus esfuerzos cognitivos a las nociones, los conceptos y la metodología científica que definen la realidad construida por la actual cultura de Occidente. No hay que creer que todos pensamos igual, o sea que el universalismo es una construcción científica, esa no existe en la realidad, y por lo tanto todo lo que realmente nosotros hacemos de investigación está basado en nuestra idea de cultura, como nosotros entendemos el mundo en Occidente, y esa puede ser muy distinta a cómo la construyen los mayas mismos. Y también en la actualidad hay ejemplos sumamente interesantes sobre esto, donde las dos concepciones realmente chocan y una no tiene nada que ver con la otra, ¿no? Y por lo tanto, precisamente basado en esta situación de que interpretamos la cultura maya a través de nuestra propia cultura, o sea, lo tomamos como, ¿cómo se llama?, sentido común. El Solquín se entiende como un dispositivo que se hace de forma mecánica, una propiedad positiva, negativa o indeterminada a las fechas del calendario,
y sobre esas luego se arrojan las interpretaciones mitológicas, históricas y proféticas, y que aparte se pueden analizar estadísticamente. Sí, hacer estadísticas sobre el Tzolk'in es muy interesante, hay un montón de tesis que lo tienen al final, pero no dan ningún sentido, realmente no dan sentido en términos culturales para la cultura maya, ni siquiera para la cultura mesoamericana. Por tanto, los objetivos es analizar el Tzolk'in o el Mutilchuelquín mediante la epigrafía, la filología. Esta es la reconstrucción de textos, o sea que ese es el trabajo arduo y frustrante, ir a los diccionarios, leer los textos en maya, analizarlos parte por parte, reconstruir, verificar si los términos en los diccionarios realmente corresponden a lo que dice la traducción a través de los contextos, etcétera, 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 y el discurso de textos. Aunque uno no lo crea, pero muchos textos realmente tienen discursos elaborados, y si uno no le sigue el hilo, se pierde y no entiende realmente de qué se trata. Y todo esto bajo el planteamiento teórico y metodológico de la Escuela Italiana de la Historia de las Religiones. Y aquí les puse los 4 personajes más reconocidos en ese ámbito, que es Raffaele Pecazzoni, que se puede decir que es el padre de la historia de las religiones en Italia. Uno de sus discípulos fue Angelo Brelich, y por más que intenté, en las últimas semanas no hay fotografía de él disponible en internet. Les puse la portada de su libro más conocido, que es El Politeísmo. No hay traducción al español, pero está en proceso hasta donde yo puedo saber, ¿no? De otra vertiente, de otro lado, viene Ernesto de Martino, que se interesó mucho por la magia, y Dario Sabatucci, que también es alumno de la escuela de Raffaele Pecazzoni. Él trabajó también la cuestión de la religión. Todos han trabajado religiones antiguas en Europa, principalmente Italia, pero sus resultados se pueden, bajo ciertas consideraciones, aplicar a la cultura maya siempre y cuando uno revise sus planteamientos y los contraste con los datos que uno tiene, ¿no? O sea, no nada más copy-paste, eso no se vale. Bueno, segundo objetivo, señalar los límites de la hipótesis histórica en la interpretación de textos jeroglíficos mayas, porque precisamente esta hipótesis histórica, la de Tatiana Proskuriakov, que los textos relatan eventos históricos, está basado intrínsecamente, o sea que ella nunca lo dice, pero realmente es un concepto que deriva de nuestra forma de pensar y de ver el mundo, o sea que es parte de la cultura actual de Occidente, ¿no? Es la idea de la historia. Y la cuestión esa del libre albedrío, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver de que eso también choca con lo que sucede en los textos, ¿no? Como tercero, demostrar la función del Tzolk'in como repertorio de técnicas religiosas mágicas de comunicación de los dioses, que es tradicionalmente establecido, socialmente aceptado para identificar eventos futuros, actuales o pasados. La adivinación no solamente es el futuro, o sea, no es el famoso horóscopo en el periódico que uno abre y va a pasar mañana, no. También se trata de identificar sucesos en el pasado para saber por qué estoy hoy como estoy. Bueno, ¿y para qué? Para exponer la función del Tzolk'in como catálogo de acciones ritualizadas que permite revelar las señales de los dioses mediante una oportuna interpretación y determinar las acciones humanas pertinentes respecto a los deseos de estos dioses para liberar valores culturales instituidos e impulsar las acciones intencionadas relacionadas a este dictamen divino, como yo también lo podría llamar. Bueno, pues vamos al marco teórico, Mesoamérica. Creo que ustedes ya han leído mucho sobre Mesoamérica. Paul Kirchhoff es un complejo cultural que él define. Él lo definió, de hecho, en parte en base a la cuestión de la cultura material. Sin embargo, dentro de esos hay un rasgo que él llama el rasgo H, que es un año de 365 días y una secuencia de 260 nombres para buenos y malos agüeros, para pillar fiestas y determinar los nombres de recién nacidos. Eso es lo que en la epigrafía llamamos la famosa rueda calendárica. Y a esta se sumió en los últimos 4 años un rasgo cultural K, que es nuevo, que son los dioses inmanentes en este espacio geográfico específico y el culto asignado a ellos. Esta es una tesis, lamentablemente no está ni en inglés ni en español, o sea que problema para leerlo.
pero se puede. Bueno, este Mesoamérica normalmente tiene una unidad cultural y esta es precisamente determinada por estos tres elementos que os acabo de mencionar: los dioses, el calendario y el oráculo de suertes, el Tzolk'in. Me voy a enfocar aquí en los dioses y el oráculo de suertes. Los dioses y las diosas dan forma y expresión, individualidad e identidad a la realidad natural y social de Mesoamérica. Con su personificación de la realidad delimitan el espacio en que están presentes y se desenvuelven a la vez que lo poseen y condicionan. Esto les va a parecer que suena muy raro, pero tiene mucho que ver con la percepción de lo que es religión en Mesoamérica. Y por eso era necesario poner la religión ahí, porque si no se entiende cómo funcionan los dioses, no se va a entender ni la adivinación ni el resto. Bueno, la religión es el servicio a los dioses de género femenino y masculino postulados como residentes y físicamente presentes en la región central del doble continente americano, con el propósito de establecer y preservar el bienestar material grupal, al igual que personal del hombre, tal y como este bienestar se entiende específicamente en su cultura, es decir, en la cultura mesoamericana. O sea que esta es la función de la religión y no es algo abstracto, es algo muy concreto, es un servicio que se da. Y de hecho los que han leído un poquito los antiguos culturistas, Sabún, Dural, Otonomía, Landa, ellos hablan muy frecuentemente del concepto del servicio a los dioses. Este servicio es el impulso para el pensar, sentir y hacer del hombre y define las conductas humanas. O sea que todo gira alrededor de este constructo cultural, alrededor de este servicio. Y los que se han tomado enchufado en texto como Durán saben que solamente está hablando de eso: el servicio a los templos, los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos al politeísmo. Ya podemos dejar atrás Mesoamérica y vamos al politeísmo. El politeísmo se fundamenta en la physis. Es un término de la filosofía griega y se refiere a fenómenos externos, la realidad viva, cosas existentes percibidas por la experiencia humana, y no en el nous. El nous es el pensamiento, la mente, el intelecto. Para darse una idea, el politeísmo es physis, el cristianismo es nous. O sea, son de dos oposiciones contrarias, dos puntos contrarios. La mentalidad politeísta es una característica de aquellas culturas en las que todo acontecimiento natural y social del mundo es entendido y explicado mediante una relación tangible de causa y efecto. O sea, si cae un rayo, tiene que tener un origen, o sea, y ese origen tiene que ser explicable en el sentido de causa y efecto. O sea, ¿cuál es el efecto? ¿Cuál es la causa? Toda experiencia sensorial, o sea, todo lo que podemos percibir con nuestros sentidos, de esta realidad natural y social que impacta en la vida del hombre y al mismo tiempo se sustrae a su control, o sea que no lo podemos controlar, es pensada como un ser sobrehumano o Dios. Y eso de hecho es la definición de un ser sobrehumano, es algo que se percibe en la realidad y que se sustrae a nuestro control. El viento, el agua, el huracán, terremoto, volcanes, el crecimiento de las plantas son cosas que no podemos controlar, la vida, la muerte, por lo tanto estos son considerados como dioses y no como una magnitud abstracta, sobrenatural o trascendental como se presenta en la vasta mayoría de los estudios mesoamericanos. O sea, en los textos siempre se habla de fenómenos sobrenaturales. Bueno, para mí el sol es bastante natural y concreto, no sé si hay algo más allá del sol que haga que yo me queme aquí a cada rato, ¿no? Por lo tanto, los dioses no son piezas o partes de una realidad imaginada o pensada como pasiva, sino que son las formas religiosas en las que cada cultura politeísta plasma y forja su manera particular, sus experiencias, sus imágenes y conceptos propios del mundo natural y social. Es decir, los dioses son la personificación antropomorfa, zoomorfa, cualquier morfo que ustedes quieren, de la realidad natural y social. Les voy a dar un ejemplo, que es este viene de Sabún, y el texto en náhuatl, realmente combínense las traducciones que están actualmente ahí presentes, agárrense un diccionario del náhuatl, una gramática náhuatl, y háganlo ustedes mismos. El término Ine-Catl no significa él es el dios del viento, no significa él es el viento, significa que el viento se representa de esta manera, o sea, esa fuerza física que ustedes perciben
¿no? Esta es su representación antropomorfa, y esa se conoce bajo el nombre Quetzalcóatl Ecatl, ¿no? O sea, que va por delante, el que va el camino de los tlaloques, a los dioses de la lluvia, el que trae la lluvia de aguaceros. Y pues lo que ayer en la tarde, ¿no? De repente hubo un viento y se estaban amontonando las nubes, y el viento va por delante. O sea, que es una descripción de las características físicas que se pueden ver, observar, sentir, saborear, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, que Él es el viento, no el dios del viento. El dios del maíz no es el dios del maíz, Él es el maíz. El agua, no, es la agua, o sea, que no es la diosa del agua. Un dios, en esa mentalidad politeísta, es un ser inmortal e inmanente al mundo. Significa que está físicamente presente y se puede sentir, como una personalidad desarrollada de la que depende la integridad de la existencia humana. Un buen ejemplo es el viento. Si viene en buena cantidad, trae las nubes de lluvia, y si Quetzalcóatl se molesta, viene en forma de huracán, ¿no? Así de fácil. O sea, cambia también. O sea, que personalidad se refiere a que tienen carácter, y generalmente son caracteres antropomorfizados, o sea, que iracundos, molestos, agradables, sonrientes, etcétera, etcétera, etcétera. Y obviamente también, debido a esto, el tiempo es una deidad, ¿sí? El tiempo es en sí un dios, y se manifiesta físicamente a través del recorrido del sol por el firmamento. O sea, que el sol que sale en la mañana y se pone en la tarde, él marca el paso de ese tiempo. El politeísmo abarca todo el universo y es una expresión del orden divino, o el reflejo de eso lo que llamamos divino. Y no existe la separación del ámbito religioso, eclesiástico y del profano cívico. El Yad es muy bueno con respecto al material etnográfico que presenta, pero su interpretación y su división entre profano y religioso solamente aplica para una religión, que es la cristiana. Otras religiones, bueno, otras culturas ni siquiera conocen esa división. Muchos hablan del Islam y dicen que es una religión. No es una religión. En el Islam no se conoce el concepto de religión. El Islam es una forma de vida que abarca todo, tanto lo espiritual como lo material físico. Bueno, la religión en una cultura politista, bueno, hay que definirlo y hay que entenderlo. Es por tanto una institución cultural que consiste en patrones de conducta culturalmente específicos y recíprocos con seres sobrehumanos culturalmente postulados, y es una herramienta de trabajo para satisfacer las necesidades humanas. Esa es la función de la religión. Y aquí ustedes pueden meter todo, o sea, que un ser sobrehumano culturalmente postulado, eso también es válido para el cristianismo, el islam, el budismo, etc. Y en Mesoamérica la religión es ese servicio a los dioses, o sea que es estar en contacto con estos seres que viven conmigo en el mismo espacio, pero que son más fuertes que yo, que pueden más que yo. Y de ahí viene la parte fundamental también para entender la adivinación. En Mesoamérica los dioses disponen de todo lo que el hombre necesita para su bienestar, y el hombre tiene que pedir de esos dioses lo que necesita para su bienestar. Es decir, los dioses son los garantes del bienestar del hombre, y eso lo pueden sacar del texto de los coloquios de la doctrina cristiana de Sahagún. ¿Sí? De ahí se ve muy claro de que realmente el agua, el viento, la madera, el maíz, la tierra, todos estos son seres divinos, o sea, dioses, y ellos poseen lo que el hombre necesita. Necesitan el maíz, necesitan los animales, necesitan el agua, y todos esos son dioses. Y por lo tanto, el hombre puede influenciar mediante ritos y rituales las intenciones y actividades de los dioses. Y uno de esos rituales en Mesoamérica es la adivinación. Vamos al tercer punto del marco teórico. Espero que no se hayan dormido hasta ahorita, si no podemos hacer ejercicios de que se levantan y se sientan. Adivinación. Aquí hay que partir de una generalidad, y eso es de que todas las culturas humanas que han existido sobre este planeta son determinadas por esa expectativa de que se pueden comunicar con esos dioses, o sea, esas entidades que se postulan como dioses, y por lo tanto, si uno se puede comunicar con ellos, esos dioses tienen que tener una facultad, deben ser capaces de escuchar, y por tanto necesitan orejas.
y también necesitan verme, por lo tanto tienen ojos, y necesitan sentirme, por lo tanto tienen manos, o sea que, en fin, sus formas antropomorfas derivan de ese hecho de que yo quiero comunicarme con ellos. Por lo tanto, siempre se representan de manera de hombres o de mujeres. En ese sentido, la adivinación comprende todas las formas y expresiones culturales en las que la existencia, los actos de los dioses son reconocidos o se expresan mediante rituales. O sea que la adivinación no solamente es la parte de ver lo que van a hacer, sino también cómo son en este momento, cómo actúan en este momento. Y el término adivinación significa realmente la exploración de la voluntad divina, se refiere a diversas prácticas y técnicas religioso-mágicas de comunicación con los dioses que remiten a cualquier forma de identificación de las señales de los dioses para revelar sus intenciones futuras, actuales y pasadas, y cuya interpretación oportuna por un especialista, y ahí les van todos, adivino, brujo, hechicero, mago, sortílego, nigromántico, quiromántico, lo que ustedes quieran, permite determinar las acciones humanas pertinentes respecto a estos mismos dioses. O sea que, como dijo un amigo mío, ese es el teléfono rojo. La adivinación es el teléfono rojo entre mi persona y todos los dioses que están ahí. O sea, que tengo un problema, levanto la bocina, y le marco. La adivinación, por definición, es una mancia, es el arte mágico de la interpretación del porvenir. Y la magia y la adivinación pertenece a la magia, como todas las mancias, en partes específicas de la magia. Se refiere al conjunto de prácticas y técnicas con las que el hombre pretende participar activamente en el porvenir del mundo. O sea, no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, ¿sí? O sea, que el hombre siempre tiene esa necesidad, esa intencionalidad de hacer algo. Por lo tanto, esa intervención activa es decir, prever, influenciar y alterar, apoyar o restringir las intenciones de los dioses. O sea que existe una convicción de que si yo puedo comunicarme con ese ser, aunque sea más fuerte que yo, lo puedo convencer de dejar de hacer algo malo y hacerlo para algo positivo para mí. O sea que realmente lo que vemos aquí es una negociación. Y de hecho algunos términos en el ámbito de la religión, cuando se trata particularmente de ofrendas, se usan términos como oferta y demanda, o sea, que realmente son concebidos como conceptos económicos. ¿Sí? Y aquí una cita de Martino, de Su de Magia, también un libro solamente en italiano, también muy bueno para esto. La magia como una operación estereotipada es rito en su verdadero sentido. ¿Por qué? Porque son acciones estereotipadas, son repetitivas, y un rito se caracteriza precisamente por esta cuestión de ser esquematizado. Todas las técnicas mágicas se establecen siempre en un nivel metahistórico. Significa que están fuera del ámbito de una cronología, ¿sí? O de una diacronía. Es decir, tienen su origen en un plano ahistórico mítico que constituye la vida cultural propia. Y esto es muy importante. Esto es una contribución muy importante de Martino, porque lo que él dice es que la magia no se puede eliminar del pensamiento humano. Es parte de esa, porque esta vida cultural es la que nos define, y la magia nos proporciona técnicas que nos permiten actuar dentro de esa cultura. Para tal efecto, para mantener esa vida cultural, se directan los diversos acontecimientos observados en esquemas recurrentes, estereotipados y estabilizantes para crear un horizonte fuera del plano histórico, en que pueden ser acogidos por ideales atemporales a través de modelos de acción. Entonces, y eso es un rito. El rito es un modelo de acción y es siempre estereotipado, siempre regularizado, repetitivo, y por tanto es una clasificación. Los ritos también clasifican qué entra, qué es lo que no entra, y hay diferentes ritos para diferentes actividades. Y por tanto no es de sorprender si un mismo rito aparece en el contexto de diferentes festividades y de diferentes ceremonias, ¿no? Porque son como, no sé si conocen Lego, eso es para construir. Pues así funciona la magia, ¿no? O sea, tengo el bloquecito A, que necesito para esto, el bloquecito B, y los puedo combinar y armar según mi necesidad. Está basada en la percepción de que el mundo posee una estructura uniforme, donde todo espacio y durante todo el tiempo existen los mismos principios cualitativos. Esto tiene que ver
con el pensamiento que subyace en el fondo de ese tipo de acciones rituales, que todo tiene el mismo principio cualitativo. O sea que no estamos hablando de cuestiones cuantitativas, estadísticas, todo es cualitativo en ese pensar. Todos los elementos involucrados, significan las sustancias y los hechos, las acontecimientos, se estructuran de la misma manera y se reflejan entre sí, aunque estén espacialmente y temporalmente separados. O sea, esto lo vamos a explicar. Los elementos están relacionados unos con otros por correspondencia o asociación, en base a acciones, influencias y dependencias, o sea, la similitud y el contacto, ¿no? Esos son los dos elementos mágicos de Fraser, la rama dorada, ¿no? Magia por imitación, o sea, por similitud, o magia por contacto, que yo puedo a través del contacto transferir, ¿no? También juegos de palabra entran en esta cuestión, ¿sí? Y eso es importante, y esas redes, o sea, esas asociaciones, como se dicen, pues son culturalmente definidos, ¿no? Y comprendidas y intencionadas, o sea que esas relaciones se establecen y luego se transmiten a través de las generaciones y se fijan de manera permanente, ¿no? Las mancias no descifran las relaciones causales y reales entre los elementos observados, ¿no? Esto es pronosticación, o sea, por ejemplo, la meteorología, en base al conocimiento que uno tiene sobre la atmósfera, hace un pronóstico. Pero eso ya no es una adivinación, una mancia. También todo lo que es ciencia ya no es mancia, porque hay un camino, se supone que transparente y donde se explican todos los pasos, sino en la interpretación de las asociaciones y correspondencias de unos con otros y las intenciones de estos elementos entre sí. Y por tanto, muchas veces tenemos asociaciones en los textos donde nosotros a primera vista decimos, ¿y esto qué tiene que ver con lo otro? Pues hay que realmente dejar de pensar en cuestiones causales, como lo estamos acostumbrados nosotros por nuestra propia cultura. La magia es una percepción culturalmente condicionada de la realidad que no puede ser evaluada con los parámetros y enfoques neopositivistas de la ciencia moderna. Y esa es una postura de Martino. Y efectivamente, si aplicamos aquí estadísticas y cuestiones causales, no vamos a llegar a ningún lado, ¿no? El otro punto que también tenemos que tomar en cuenta es el siguiente, y esto es que no existe una separación entre las categorías naturaleza y cultura. Estas son particulares de la cultura de Occidente, o sea, son propiamente nosotros. La realidad del mundo es percibida como una unidad. Y de hecho, la categoría que generalmente se maneja es lo controlable contra lo incontrolable. O sea que, me refiero también a esta cuestión, por ejemplo, una guerra no es un evento natural, es un evento social, o sea, es un acto social. Y ese también es algo incontrolable para el individuo, por lo tanto, pertenece al ámbito de lo incontrolable y por lo tanto pertenece al ámbito de los dioses. ¿No? O sea, pero pelearme con mi vecino, luego salir a tomar una cerveza con él y decir olvídalo, eso sí lo puedo controlar, por eso es el ámbito controlable. Entonces, esas separaciones también hay que hacerlas, ¿no? Y yo puedo tumbar un árbol, pero no puedo parar una rosa que se salió de control. Eso ya es asunto de los dioses. Y por lo tanto, la realidad del mundo es percibida como unidad y siempre puesta en relación con el ser humano y su cultura como únicos referentes. O sea que esta visión, la que maneja la magia, es sumamente antropocéntrica. Todo está relacionado al hombre. Y de hecho, el hombre proyecta todos sus sentimientos, sus informaciones, sus sentires, sus ideas hacia afuera. Y por lo tanto, en el trabajo de Martino él hace muchas alusiones a eso, pero nunca lo dice muy claro. Realmente la magia existe sin la religión, pero no hay religión sin prácticas mágicas. No quiero ofender a nadie, pero también en la Eucaristía hay elementos mágicos, ¿no? Solamente para que, aunque las autoridades obviamente lo niegan, ¿no? Pero, y eso sí, donde Martino lo discute en su texto. El grado de integración de la mancia a la religión depende del contexto cultural y social. En nuestra cultura, estas cuestiones de las mancias, de la adivinación, del horóscopo, para unos es una diversión, es
es ridiculizado, algunos se burlan de ello, pero en Mesoamérica, y por eso también en el área maya, la mancia, o sea, aquí la adivinación está plenamente integrada a la religión. ¿Por qué? Porque los dioses de la adivinación son los mismos que participan en el culto público, ¿no? Los dioses del culto público se manifiestan a lo largo del calendario, son los mismos del culto almánico, por eso es una unidad. El oráculo de suertes es uno de los vínculos mediante los cuales el hombre se relaciona y comunica con los dioses. Los dioses se manifestaban a través de los pronósticos de cada fecha, ¿no? Y este texto del 2007 de Kremer es una versión muy reducida de ese trabajo del 2013, pero el del 2007 sí está en español, ¿sí? Y ahí también está la definición de qué es Mesoamérica. Vamos a seguir una adivinación hasta que esto les salga por los oídos y no lo pueden escuchar. Pero eso no, lo que pasa es que tiene que estar muy claro qué es lo que se entiende, en qué contexto nos estamos moviendo, porque es un contexto tan ajeno a nuestra propia forma de pensar que es básicamente imposible de digerirlo enseguida. Simplemente hay que racionalizar este proceso, ¿no? El origen del oráculo de suertes es considerado divino. Me quedo con esto porque hay un texto que es Jerónimo de Mendieta en su historia eclesiástica indiana, y a él reproduce parcialmente un mito de cómo el oráculo llegó al mundo, o sea, cómo llegó al mundo mesoamericano, y son realmente los dioses que entregan los libros, o sea, los códices, para que los hombres a través de los 20 signos se puedan comunicar con los dioses, ¿no? O sea que hasta eso los dioses lo tenían previsto, ¿no? Y para efectos de lo que es una característica de esos signos que se marcan en la epigrafía, hay que tomar en cuenta lo siguiente: el Tzolk'in nunca posee clasificadores numerales. Todos los que ustedes hablan maya o que han aprendido algo de maya o que estudian maya saben que entre un número y un objeto que se contabiliza se inserta un clasificador que identifica la calidad del objeto que se va a contabilizar. Y entre los 13 números que existen en el Tzolk'in, del 1 al 13, y los 20 signos, jamás, nunca aparece un clasificador numeral. Realmente son unidades no contabilizadas, aunque es un sustantivo compuesto por los nombres de dioses. O sea, el número es un dios y el signo es un dios. Y eso también ya lo dice Thompson, pero nadie lo está tomando así muy en serio. Bueno, ya por fin, ya. ¿Vamos bien hasta aquí o ya se hundió el bote? Bueno, escogí 3 ejemplos tres temáticas que me parecieron muy interesantes, y les digo, la cuarta se las voy a deber, que es la Chilán, pero ese tema es sumamente complejo porque involucra el calendario y la discusión sobre el calendario, y dije no, o sea que si también metemos el calendario, nos vamos a quedar a mitad del camino, ¿no? Bueno, este es el famoso vaso del Palenque, o sea, este vaso negro con ese texto inciso. Me van a disculpar, pero en la rapidez se me olvidó de qué edificio viene, en qué área se encontró, pero quizás ustedes luego me pueden ayudar con eso, recuperar ese dato. Bueno, y este es el famoso nombre del último gobernante de Palenque, que es el Seiskimi Hanat Pakal, y pues esos son sus jeroglíficos. Y sabemos pues de muchas fuentes coloniales que el Tzolk'in es el primer nombre de un neonato, ¿no? Eso es lo que, y ahí esto precisamente es un dato muy interesante, porque la mayor cantidad de nombres que llevan el Tzolk'in visiblemente en los textos jeroglíficos son de Achilán y Palenque, o sea que en esa zona y en la época colonial las conocemos de los Altos de Guatemala. Y el segundo ejemplo, también en este contexto, es la lápida del sarcófago, donde hablamos del nacimiento de Kinich Hanat Pakal, Kuhul Ahau. Y aquí también, ¿no? Aquí se da la fecha, que es A8 Ahau, bueno, lo que nosotros llamamos fecha, me tengo que corregir. El 8 Ahau es el oráculo de suertes. La fecha nada más es el 13 Pop, ¿sí? Es como 5 de mayo, 10 de junio, 6 de abril, etc., ¿no? Y el Sijijai es nacido, o sea, es dado a luz, realmente significa Kinich Hanat Pakal Kuhul Ahau. Y aquí también, en ese sentido, hay que decir que Roosevelt no estuvo equivocado cuando le dio el nombre de 8 Ahau a Pakal.
antes de que Linda Schigel le demostró que su nombre debía ser Kenichi Natakal, porque él no se identificó el signo Ochoajau, y él se fue precisamente por esa idea. El primer nombre que se le da a un individuo es el tzolk'in del día de su nacimiento. Bueno, de esto ya habrán escuchado algo, porque realmente es el tema que más se discute, más se presenta cuando se habla de la adivinación, pero vale la pena repetirlo porque al final hay un dato muy interesante, ¿no? Y los textos del área maya son los más escuetos, casi nunca dicen nada, por eso siempre hay que recurrir al centro de México, ¿no? Y aquí, pues lamentablemente es así, o sea, por eso era importante presentarles la idea de Mesoamérica, para que quedara claro de que no estoy jalando a gusto, sino que realmente es porque es un sistema cultural en el que participan los aztecas y los mayas de la misma manera. Nada más que cada uno con su propia forma y expresión cultural dentro de ese sistema, ¿no? Bueno, Landa escribe, ¿no?, que nacidos los niños los bañan luego, y cuando ya los habían quitado el tormento de allanarles las frentes y cabezas, o sea que, como dicen en Yucatán, hacerles pucha las cabezas, ¿no?, entre las dos tablas de madera, iban con ellos a los sacerdotes para que les viesen el hado. El hado es la suerte, ¿no? Es el término latino, y díjese el oficio que había de tener, y pues ese es el nombre que había de llevar el tiempo de su niñez. O sea que ahí queda muy claro que ese signo marca el primer nombre del niño. Y ahí les puse la imagen que viene de Sahagún, ¿no?, donde le están mostrando a la mamá con el recién nacido un dibujito con la cabeza de conejo y con 7 rayitas, y arriba en la imagen está puesto más en grande 7 puntitos rojos y un conejito, que ese es el 10 Tochtli, ¿no? O sea, ese es un santo. O sea, si lo pasamos a nuestra cultura, sería como un santo. Ese es su santo protector, y por tanto su nombre, ¿no? Bueno, Durán en ese contexto dice lo siguiente, y esta información sí ya es mucho más reveladora. Nacía el niño o niña, iba luego el padre o parientes del nacido a los astrólogos, hechiceros y sortílegos, que los había sin número, y rogábanles les declarasen la aventura en que su hijo o hija había nacido, siempre llevando por delante la ofrenda ordinaria de comida y bebida. No, pues sí, porque realmente ser sortílego, hechicero, ustedes que eran aquí, era un negocio, o sea, de eso vivían, por lo tanto le tienes que pagar, y como no había moneda, o sea, se pagaba en comida y en bebida. El astrólogo y sortílego, hechicero, y ahí ustedes ven, ¿no?, el problema que tiene el español para explicar por dónde entra esta categoría de hombre o mujer. También hay mujeres, nada más que debido a la condición cultural española, las mujeres siempre son suprimidas, pero sí existen de la misma cantidad y calidad. Bueno, ese tipo de astrólogo, sortílego, hechicero, sacaba luego el libro de sus suertes y calendario, y vista la letra del día pronosticaban y echaban suertes y decíanles las venturas, buena o mala, según había caído la suerte. Y sigue, porque la ciencia de su astrología y quiromancia, y esto es curioso porque quiromancia realmente es el arte de leer la mano, no tiene nada que ver con esto, ¿no?, pero a lo mejor el arte de tirar el maíz y los frijolitos, ¿no?, no se extendía a más de un papel pintado. De cuántos ídolos había y adoraban, donde tenía cada ídolo en su casa, conviene a saber, al dios de los mieses en su casa, y al de la riqueza en otra, y al de la pobreza en otra, y al de la penitencia en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Junto a estos dioses estaban pintadas las letras de los días del mes de su calendario. Sobre este papel echaban suertes, y conforme a cómo caía, pronosticaban. Bueno, esto suena muy extraño, pero sí existe la evidencia. Y este es uno de estos documentos. La ciencia de la astrología y quiromancia no se extendía más de un papel pintado. Aquí puse como ejemplo el Códice Cosby, porque realmente es el ejemplo más claro. Claro, existen más bonitos como Borgia y otros, pero este sirve nuestro propósito, porque este es el tonalamatl, este es el papel de suertes, o el libro de suertes, como lo llama Durán. Encima está pintada la cuenta de las suertes, que es el tonalpohual. Pohual significa contar, y el tonalpuji es el contador de suertes. Ese es el nombre técnico en náhuatl para el ajquín, o sea, que se dedica a tirar y echar las suertes,
¿no? Aquí tenemos uno de esos ejemplos. Y un papel pintado donde se tenía cada ídolo, o sea que ídolo y Dios hay que tener en cuenta, en náhuatl y en maya, en otras lenguas amerindias, no hay distinción alguna entre el concepto ídolo y Dios. Esas dos cosas son la misma. La única separación se hace cuando se hace una traducción al español, ¿no? Está cada uno en su casa y juntos a estos los días, o sea, los tonali, ¿no? Entonces aquí nada más agarré una parte y lo amplié y ustedes pueden ver de que efectivamente en cada casilla, y esa es la casa a la que se refiere, en cada parte de la retícula hay dos elementos, una cabecita y un signo. Y la cabecita a la izquierda es el Dios, el que va con ese tonali, con esa suerte. Y en la parte superior e inferior de esa lista de signos, o sea, de casitas, hay casitas más grandes. Ahí están los agüeros, significa que ahí están los rubros. Es como una tabla cruzada, ¿no? Ustedes van a la izquierda, a la derecha, y luego van hacia arriba y hacia abajo para ver, yo caí aquí, entonces ¿qué es lo que me toca? ¿No? Entonces así funcionaba este libro. O sea que realmente es un manual. No es una cosa que vamos a sacar la información que nos interesa, no. Este es el manual de operación, este es un objeto de trabajo y por eso se gastaban, por eso tenían que ser repintados, tenían que ser reelaborados, actualizados, ¿no? Como, no sé, la décima edición del texto del texto sobre X, ¿no? O sea que realmente eran manuales. Y efectivamente existe un tonal maya en el Códice de Madrid, y son las páginas 13 a 18. Y ustedes también pueden ver que la estructura es muy similar. La diferencia es que aquí son 4 signos por línea, por columna. En el Tonalá-Matl del centro de México son 5. O sea que la estructura puede variar, pero la forma es la misma, ¿no? Ustedes tienen los signos en la mitad de la tira de papel, y hacia arriba y hacia abajo hay elementos que permiten luego hacer la interpretación. En este caso se trata de un Tonalá-Matl que está relacionado con las cuestiones de las estaciones de lluvia. O sea que hay que extender esta explicación. Los españoles se conformaban con decir que es que sirve para las cuestiones de los nacimientos, o para algo más sencillo, pero realmente había un códice de este tipo para todo tipo de actividad. O sea, este es para lluvias, el otro es para nacimientos, el otro para eventos políticos, el otro para eventos sociales. O sea que, y había un sortilero, o sea, un tonalpunque o un akin especializado en cada tipo de materia de estas cosas. O sea que si uno tenía problemas con X cosa, no podía ir con cualquiera de estos especialistas, tenía que ir con el especialista en la ciudad o en el campo que tenía el libro sobre esta temática. O sea que era altamente especializado y por lo tanto también altamente ritualizado, ¿no? Y muchas veces uno mandaba al solicitante a otro, ¿no? O sea, yo te puedo ayudar con esto, pero no con esto, ¿no? Pues cuando vas con el médico, primero vas con un médico general, luego te pasa con un experto, y luego te das la vuelta y terminas en el IMSS, ¿no? En fin. Ok, vamos bien hasta aquí, ¿no? Esto es lo que siempre nos dicen, pero afortunadamente Sahagún también nos dice lo siguiente, y esto es lo que también nadie quiere oír, ¿no? Pero Sahagún dice lo siguiente, que los que nacían en buenos signos luego los bautizaban, y los que nacían en infelices signos no se bautizaban luego, más deferíanlos para mejorar y remediar su fortuna. Por esto los viejos caducos y necios, que eran prácticos en este arte, buscaban el signo que era mejor. Y Sahagún lo repite en 2 ocasiones. Significa lo siguiente: caducos y necios, él se refiere, Sahagún, Durán y otros estaban literalmente importados, de que todavía había hombres viejos que sabían de esto y que lo siguen practicando en contra de la voluntad de la iglesia. Y que eran prácticos en esta arte no significa como hoy que es práctico, no significa que son experimentados, que tienen ese conocimiento, ¿no? Y buscaban mejorar el signo. Significa que si uno hacía un signo malo, dice, no, regresan 3 días, el signo es mucho mejor. Entonces el padre regresaba, pues ya te podemos leer el signo, ¿sí? ¿Esto implica que el Tzolk'in del nombre, en el caso de Pacal, que es 8 Ahau, que es un signo sumamente positivo por el 8 y por el signo poderoso de Ahau, se refiere al bautizo y no necesariamente al día natural del nacimiento. Significa que
Si el texto dice que nació en esa fecha, no es que no nació, bueno, nació en el sentido de que obtuvo su signo, ¿sí? O sea que no necesariamente es el nacimiento natural, es el nacimiento social, ¿sí? Y de hecho en épocas medievales europeas era igual, el niño no era reconocido como vivo hasta que había sido bautizado. Por tanto, el bautizo es aquí la clave, ¿sí? El bautizo marca el elemento, el punto, a partir de cuando un ser humano entra plenamente en la vida social del grupo, ¿sí? No su nacimiento real, porque puede haber nacido muerto, ¿no? O puede ser luego abandonado. Entonces, mejor que muera sin ser socialmente reconocido en una esquina o en un monte. Es muy conocido en Europa medieval, muchos niños murieron así, y entonces el solquiña es el pleno reconocimiento de esta existencia. Por lo tanto, ahora sí podemos aplicar la estadística. Busquen todas las fechas de nacimiento, chequen todos los signos y calculen estadísticamente qué tan probable es que esto realmente sea la fecha del nacimiento biológico. ¿Sí? Se van a sorprender. Todos los signos de nacimiento de grandes gobernantes de Kuhulahau son excelentes signos. Estadísticamente es improbable que todos hayan nacido en esas fechas, ¿no? O sea que se difería un poquito allí y allá, ¿no? Pero el problema es bastante fácil porque no pueden ser más de 20 días, ¿sí? Dentro de esos 20 días siempre hay uno. O sea que Pacal podrá haber sido del 13 Pop con 8 Ajao, pero hay un margen de error ahí de 20 días, ¿no? Por mínimo, ¿no? Más o menos. No importa. Bueno, vamos al otro. O sea que la adivinación no también es así que rígida, sino que también permite al conocedor de la técnica sí interferir un poco, ¿no? Porque precisamente de eso se trata, buscar la mejor solución, ¿no? Vamos ahorita al Achtunich, al tablero 2, aquí de la cuenca de Usumacinta, en el que tengo guatemalteco. El tema del tablero es el Hochputz o el Hochkak. Ahí todavía se pelean los epigrafistas que si esto es fuego o humo, pero yo digo donde hay humo hay fuego. Tal vez fuego en la entrada al inframundo. Ustedes ven esas dos fauces en la parte inferior y los dos personajes ahí sentados encima de esas fauces, y hay dos textos, una parte superior y la otra en la parte inferior. Y en términos de un análisis de discurso, esto es intencional, o sea que el texto que está arriba se refiere al acto que remite a la parte superior de la escena y el texto inferior remite a la parte inferior de la escena. Y los dos personajes están dando la mano. Y también fíjense que el tipo de la derecha tiene el papel por la oreja y tiene la parte superior del torso descarnado, o sea, se le ven las costillas. O sea que o está muy raquítico, o está muy enfermo, o está muy muerto. Vamos a analizar un poquito esto. El texto es 1 Kawak, 2 Wo, 8 Or, 2 Kak, 8 Adin, 1 Yashwinik, Chantahmo, Kufpachanahau. Lo que dice el texto básicamente es que en este agüero del 1 Kawak, en la fecha 2 Wo, es taladrado el fuego, y esto lo hizo este personaje que se llama Chantahmo, que es el gobernante de Pachán, o sea, de Yaxchilán. Y sabemos que el Chantahmo es parte de los nombres de Chetechan, y por la fecha a la que se refiere este monumento, a ver, hasta donde yo me acuerdo, bueno, según los cálculos actuales, la fecha es del año 769 después de Cristo, y se refiere a la primera fecha en la que se le menciona él como gobernante. Pero ustedes ven que realmente no dice nada que él es el gobernante. ¿Sí? Eso se debe a que fechas anteriores está su padre y él sigue en el trono, pero no hay una fecha así oficial que diga esta es la fecha de ascensión, de intronización. Esta es la fecha más temprana de Chetechan, y por eso se dice que es una intronización. Pero vamos a ver qué realmente está pasando. Este es el texto que realmente va con el segundo personaje, y este es sumamente interesante porque dice, este es el compañero del de arriba, ¿sí?
Y ese es el compañero, el divino guardián del primer dormitorio, el emisario, el cuidador del lugar de abundancia. Y todas estas son una secuencia para decir yo soy una deidad del inframundo, ¿sí? El primer dormitorio es el Bahuay, y ese es el que ustedes pueden ver. Estas son sus entradas. Esta es la entrada al Huay, al inframundo. Por lo tanto, él es el divino guardián de este primer dormitorio del inframundo. Él es un emisario, por cierto, que sale y entra de ahí. Y él es el cuidador del Matahuil. El Matahuil es un lugar mitológico y realmente es la versión maya del Tamuanchan, o sea, del lugar de las abundancias, ¿no? O sea, del centro de México, donde crecen las plantas en abundancia, donde hay comida. ¿Dónde vive? Perdón, el Tlalocan. Es el Tlalocan, ¿no? Donde vive Tlaloc. Entonces, él es el custodio de la entrada al Tlalocan. Ahorita nos vamos a brincar unos 500 años más hacia adelante, siglo XIII, XIV, y de repente nos encontramos con un códice que es el Códice de Dresden, y aquí tenemos esta página que es el Almanaque 15. Ustedes ven 4 personajes y todos están haciendo fuego. Y todos los textos dicen lo mismo. Para que se entienda la dinámica, no sé por cuánto ustedes se han visto sobre esta cuestión epigráfica. Del lado izquierdo hay una línea con signos del agüero, o sea, del Tzolk'in, y luego viene esa alteración de números negros y números rojos. Y ahí nomás se pone una fila, una columna al principio y nada después esta secuencia de números negros y rojos, porque realmente lo que nos quieren decir es que haz este ejercicio, ¿sí? Del 1 rojo sumas 16. 1 más 16 es 17, y dice 4, sí, porque hay que restarle 13, porque el 13 es el número máximo, por tanto 13 es igual a 0, ¿no? Entonces llego a 4, y después tengo que calcular también cuál es la posición de Manik, 16 posiciones hacia adelante. Y así paso por toda esta secuencia, y ustedes pueden ver que el signo que está en la primera fila hacia la derecha es Kawak, es 1 Kawak, y corresponde exactamente al segundo signo en la fila a la izquierda, también 1 Kawak. Bueno, y con 1 Kawak, ese es el primer ejercicio. Guárdense 1 Kawak. Ahora vamos a analizar los textos. Estos son los textos de los 4 personajes. El que nos interesa es el último en la línea de abajo, el P4. Y ahí dice, se taladra la dureza, se refiere a que se taladra una piedra, pero también es un juego de palabras, ¿no? Se busca la palabra del dios Pu. El dios Pu es un dios del inframundo, ahora vamos a ver por qué. Y su atributo, o sea, su grifo de atributivo es Shulment, un fin de oficio. Y este fin de oficio siempre se clasifica como un agüero negativo, o sea, se pone negativo. Mientras que el Tzakahau es positivo, el Muk es negativo, el Winnikil es positivo. Y este es muy negativo. Y aquí está esta deidad, y le puse ahí en gris el signo complementario que debe estar ahí, que es el 1 Kawak, ¿no? Y en el Tzolk'in 1 Kawak, el dios Pu, asociado al inframundo, ustedes pueden ver que tiene el collar de ojos arrancados, el hueso en la oreja, su cuerpo está picoteado, ¿no? Es claramente evidencia gráfica para un ser del inframundo. Taladra al duro. Su acción implica el cese de un oficio, y siempre se ha dicho, no es que es un dios muy malo, ¿no? Pero ahorita vamos a hacer lo siguiente, vamos a comparar el texto del tablero con el texto del Códice de Dresden, y sorpresa, es 1 Kawak en ambos casos. En ambos casos tenemos la misma acción, y la diferencia es que lo marqué en gris, es que en la derecha, que es el texto del Achtunich, la diferencia es que viene una fecha del calendario, y eso es lo que lo marca como un evento histórico dentro del ámbito humano. En el códice no tiene fecha, pero ahí se concretiza esta acción, y es exactamente la misma acción que es el Hoch, es el taladrar. Y vamos al siguiente paso. Sabemos en qué sentido, pero sabemos que es una deidad del inframundo por sus atributos de muertos. Y del otro, del Achtunich, sabemos claramente que es el guardián de la entrada del inframundo. ¿Cuáles son las diferencias? Es el contexto y temporalidad de los textos. En el Almanaque 15 registra eventos en un contexto ahistórico. De hecho, son ritos.
o sea, están en un nivel mitológico, mientras que en el tablero 2 del Achtunich se registra mediante el calendario un evento histórico que sigue el patrón del rito. O sea que realmente aquí, lo blanco son los elementos humanos y lo gris es el elemento que es tomado del rito. Otras diferencias: el almanaque registra el atributo, la consecuencia del rito, que es el shulmen, el fin de oficio, y este no está expresado en el tablero del Achtunich, porque está implícito en ese texto, ¿no? Porque se refiere a que hubo una muerte del gobernante previo a Cheltecham, y el gobernante entrante cierra el ciclo de su predecesor para poder tomar el cargo. El shulmen significa fin de oficio. Esa fecha marca el primer día del gobierno de Cheltecham, pero en primer lugar marca el enterramiento, la última etapa de la muerte de su antecesor. Por tanto, el gobernador entrante tiene que estar seguro y asegurado de que su predecesor esté bien enterradito y bien guardado en el inframundo antes de que él se pueda hacer cargo del mundo, ¿sí? O sea que, y por lo tanto también tenemos esas fechas diferidas entre la muerte de uno y el acceso del otro, porque vienen todos estos ritos mortuorios que son necesarios para garantizar ahorita el pase de un gobernante a otro gobernante, ¿no? El rey está muerto, viva el rey, ¿no? Por lo tanto, la adivinación está sujeta a un contexto específico para la interpretación del rito, o sea que no es negativo el fin de oficio, es algo inframundano que es parte de las prácticas y se manifiesta a través de esta relación entre el códice y los textos. A lo que voy, podemos usar los textos, los códices, para entender por qué se usan ciertas combinaciones entre fechas y agüeros en los textos jeroglíficos. O sea que no es al azar, no es un azar histórico, sino que es a propósito. Y si no me creen, bueno, pues les voy a dar otro ejemplo, ¿no? Este es el ejemplo de Saktzin. ¿Y por qué siempre busca esos monumentos raros? ¿Por qué una estela bonita en el museo, no? Bueno, porque lamentablemente los textos bonitos son los más aburridos, pero los textos largos, saqueados, son los más interesantes. Y este tablero, bueno, sabemos por su contexto que viene de la zona del Museo Mencino, de Chiapas, y el tema del tablero, así como se conoce hasta ahorita, es una crónica de un conflicto bélico entre Saktzin y la mar contra Bonaparte, ¿no? O sea, estamos hablando de guerra. Bueno, vamos a analizar este texto. Este texto está lamentablemente incompleto, pero esta parte, a partir de la posición PC5, básicamente nos da un solquín y un hub, lo ubica en el plano histórico, y ahí sucede un evento, o sea que son preparativos en Saktzin para ir a la guerra. Primero se derrama fuego, y este fuego es derramado por un gobernante de Petún, que se llama Mi'kmaq, y lo realiza en el lugar, o sea, en el oratorio, en el templo del otro gobernante que se llama Kapchante, que es el gobernante de Saktzin. Y un día después, uno Akbal, y aquí fíjense que nada más están dando los cholquines, no están dando el hub. El hub está sobreentendido porque viene en la parte de arriba. Se hacen dos eventos que no quedan muy claros, pero obviamente alguien pierde la cabeza y es alguien que está relacionado con Mi'kmaq de Petún, probablemente un prisionero, y esto lo hace otra vez el gobernante Kapchante de Saktzin. Estos son los preparativos. La segunda parte es la siguiente: es la captura del gobernante de Kaké y la solicitud a Yab-Kawil. En este caso sucede lo interesante. Después del ritual de los preparativos pasan 2 días que se expresa mediante el Cholquín 2 Can y 3 Chichán en la parte superior derecha, y después es capturado el famoso Mi'kmaq de Bonaparte, o sea, Aké Gita, con su compañero o en compañía de alguien, y hasta la fecha este alguien siempre ha sido interpretado como un personaje real de la vida humana. El tipo se llama Yab-Kawil, y todo lo que viene ahorita, ese es un título, es el Ajkantel. Ajkantel significa también algo como adivino. Kantel es la palabra maya para adivino. Y después ya aquí les marqué en gris la parte donde viene la fecha 4 Kimi.
donde viene la acción pekah, y pekah significa solicitar algo, pedir algo, y se le pide a este Yab Kawil, que es el Akkantel, pero ahí no para. Todo lo que vienen no son personas, es una secuencia de títulos. Es el algo, es el Chakaltok, o sea, el pedernal rojo quemado, vale la redundancia, hay gobernante en altar de sacrificios que se llama así, Chakaltok. Después viene otro tipo, algo, y después viene Ahpamil. Ahpamil significa el castigador. Eso no puede ser un nombre, eso es un título. Después el Ahtun, después el Aham. Todo eso son secuencias de títulos. Y después se repite el verbo, pero esta vez se omite al que se refiere, que es Yab Kawil, sino que se dice que se hace esta petición en vista del gobernante de Saktsi. O sea, que es una petición que él hace, porque él encarga que se haga hacia Yab Kawil. Bueno, este es el texto de este panel. Y ahora vamos al Códice de Dresden, en página 7, que es parte de un almanaque sumamente largo, 10 páginas, que es el almanaque 8, y aquí nada más os pongo esta parte, y aquí 3 deidades. La que nos interesa es el de la derecha, el pintadito de azul. En este hay un texto muy interesante que también es pekah, es pedido o es solicitado, chich, con palabras, kawil, el joven fuerte, es kelem. Eso es un reverencial hacia él, es parte de sus títulos. Y a él se le pide Winikil y Ushwil. Y Winikil son descendencias, son criaturas. Winik realmente significa algo que tiene cuerpo. Muchas veces se refiere al cuerpo humano, probablemente se refiere a la descendencia, a lo que sale de alguien. De hecho, Win es imagen y Nik es el final de algo, y los hijos son Nik, son los fines, son los descendientes de sus padres. Y Ushwil significa mucha, abundante alimento o cosa provechosa recogida, depende de cómo uno quiera traducir los glifos, se refiere a alimentos. O sea que en el Tzolk'in 4 Kimi se le pide con palabras al dios Kawil que dé descendencia y abundante alimento, o sea que nos eche la mano. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo mismo, vamos a comparar. Y aquí tenemos a la izquierda el texto del códice y el texto del tablero, y es la misma fecha. Bueno, no es la fecha, el mismo agüero, ¿sí? 4 Kimi, y el mismo verbo, de hecho, en la misma forma, pekah, la misma flexión, ¿no? Y viene toda la secuencia de nombres, o sea que hay una relación muy clara entre ambos textos, y las correspondencias son obvias. Es el Tzolk'in 4 Kimi, las acciones y el Yos Kawil. Las diferencias es obviamente el contexto en temporalidad. El almanaque 8 registra eventos en un contexto ahistórico, mientras que el tablero de Bruselas registra mediante el calendario, y aquí está suprimido, se refiere al Hab 9 Sip, un evento histórico que sigue el patrón de ese rito. O sea que la sección es la misma, ustedes ven pekah, y después viene Tuchich, que está omitido en el texto del monumento, pero después viene Kawil, y viene pekah, Kawil. Y el Yab es un epíteto, es un título para Kawil, ¿no? Es el grande de la multiplicidad, ¿no? Yab es mucho, ¿no? O sea, mucho Kawil. Otras diferencias, en la manera que registra el atributo, la consecuencia del rito, o sea, de la acción, que es Winikil y Ushwil, o sea, escrituras y mucho alimento, que está implícito en el tablero. Con la captura del gobernante de Monapak en presencia de Kawil se espera la benevolencia del Dios, o sea que se espera de él que nos eche la mano. ¿Sí? O sea que ya le conseguimos algo para comer, que es otra parte que está implícita, que el famoso gobernante de Bonaparte terminará como víctima de sacrificio. Esa es su finalidad, ¿no? Por lo tanto, aquí también la adivinación está sujeta a un contexto específico para la interpretación del rito. O sea que los actos que se realizaron en este evento, de este monumento de guerra, no fueron nada así fortuitos al azar, o sea que fueron acciones planeadas, ¿sí? Y una parte que no les he comentado es una cosa muy interesante, y es que el 4 Kimi en náhuatl es el 4 Mictli. El 4 Mictli es el sobrenombre para Tezcatlipoca, y Tezcatlipoca es el dios por el cual todo vive.
y Cahuil de hecho es su contraparte maya, realmente es la misma parte. Por lo tanto, fue obvio que escogieran ese Tzolk'in para pedirle a él esto, o sea que esto fue una acción que fue planeada a largo plazo. Por eso también tenemos esta curiosidad de que entre las preparaciones, ustedes ven aquí se realizan las preparaciones, es uno Akbal, y después pasan 2 días en balde, que es el 2 Kami y el 3 Chicha, para llegar al 4 Kimi. Es que a huevo tenían que llegar allá, ¿sí? O sea, no sé si dieron una vuelta dieron la vuelta por el Chicha, no sé qué pasó, pero se esperaron estos 2 agüeros para llegar a 4 Kimi, porque era oportuno. Y eso es, en términos de una guerra moderna, absolutamente ilógico, porque pierdes todo elemento de sorpresa. O sea que habría que replantear todos esos conceptos de cómo se hacía guerra, con qué finalidad se hacía guerra, ¿no? O sea que esto no es una guerra de sorpresa, esto es un acto bélico que fue planeado entre los 2 grupos, porque obviamente del otro lado de aquí también había un sacerdote que sabía que esta fecha era importante. Y la cuestión era aquí, ¿quién se gana el visto bueno por parte de Cahuil? A ver quién entra al business, ¿no? Y pues aquí ganó Saktzin. Si hubiera sido aquí, Bonaparte, hubieran puesto el mismo texto, pero como prisionero al gobernante de Saktzin. Estas son las famosas guerras floridas, ¿sí? De los aztecas. Estas son estas guerras floridas. Ya por fin, compañeros, ya llegamos a las conclusiones. El Tzolk'in, oráculo de suertes, representa un sistema ritualizado de comunicación entre el hombre y los dioses, basado en un determinado número de signos, que son 260 suertes, y una serie de funciones específicas que permiten identificar los dioses y sus acciones con los respectivos efectos para cada fecha del calendario, que permiten impulsar acciones favorables o promover rutinas correctivas contra los posibles acontecimientos negativos. Esta idea es tomada de esta tesis, pero la temática fue desarrollada básicamente sobre el contexto de las fuentes del centro de México, pero se puede corroborar a través de esta documentación que les acabo de presentar. Y obviamente hay muchos más ejemplos, pero les digo, creo que con 3 basta, ¿no? De hecho, sí saben, ¿no? Que es la regla dorada, ¿no? 3. ¿Por qué son 3? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? No es un chiste, es exactamente esa es la regla. Es la regla griega. El 3 es el número de suerte. Y por eso tenemos 3. Hablando de cultura, ¿no? Y de pensamiento cultural. Para los chinos sería 4. Para los persas es 4. El Tzolk'in revela las señales de los dioses y determina, define, legitimiza y o condiciona las acciones humanas mediante una oportuna interpretación. O sea que aquí no hay azar, aquí no hay historia en ese sentido de que el hombre dispone, ¿no? El paralelismo entre los textos de monumentos clásicos y los postclásicos evidencia de la larga tradición cultural de la mentalidad politista maya. O sea, hay muchos más ejemplos que he checado para presentarles esto y siempre es el mismo patrón. O sea que no es una coincidencia de que encuentres un dato en la época clásica y luego vuelvas a reencontrar el dato en los códices. Obviamente hay modificaciones en los títulos, en los contextos, pero son las mismas acciones. La predestinación que se obviancia a los eventos registrados en las inscripciones cuestiona la validez de la hipótesis histórica y de su implícito postulado de la existencia de un libre albedrío en Mesoamérica. Porque nuestra cultura cristiana de Occidente está fundada en el concepto de libre albedrío, porque si no fuera así, no existiría la culpa y el pecado, ¿sí? Y por eso también se quejan constantemente los frailes. Los mesoamericanos no entienden el concepto de pecado, porque en su cultura no existe. Los textos jeroglíficos mayas dan constancia de la sumisión del hombre mesoamericano bajo los dioses. El mandato de los dioses es considerado absoluto. Y uno puede atreverse a decir, efectivamente, Mesoamérica está conformado por teocracias. Los dioses mandan, los sacerdotes dicen y el gobernante ejecuta. El hombre mesoamericano no toma decisión o emprenda actividad alguna antes de consultar los dioses mediante los brujos, hechiceros, magos, sortilegos, que se convierten en los verdaderos portadores del legado cultural mesoamericano.
Y por eso los españoles los persiguieron tanto, porque ellos tenían ese conocimiento, y como dice Sagún, estos viejos caducos y necios, porque tenían esas cosas, sabían de esto y lo transmitían y lo seguían transmitiendo. Por eso la persecución por la Inquisición era precisamente contra este grupo, los Aquinop y los Aquij y todo este grupo de especialistas religiosos y rituales. Muchas gracias. Bueno, Alex, primero que nada, pues felicidades porque es una presentación extensa, pero es un tema muy interesante, ¿no? Ahora que la estabas presentando y que hablabas acerca de el Solkin como el augurio del nacimiento de los niños, recordé que en la estela 3 de Piedras Negras, la hija de la esposa del gobernante de Piedras Negras nace en una fecha 4 Quimi, ¿no? Y justamente lo que buscaba esta señora era que su hija posteriormente llegara a ser la gobernante de Piedras Negras, y tal parece que esa fecha de nacimiento fue, pues sí, el augurio, porque nunca llegó a serlo, ¿no? Bueno, por otra parte también quería preguntarte cómo tú entenderías el hecho de que en algunos, en los códices sobre todo, o en las vasijas del clásico tardío, los dioses mismos están haciendo augurios, ¿no? Entonces, como a quién se lo hacen, o cómo se podría entender esto. ¿Es una proyección de la sociedad en términos estos metahistóricos, o más bien es que los dioses están, o es más bien que esta magia, esta mancia, era más hacia, no sé, una especie como de naturaleza, ¿no? Tratar de comprender como el cosmos, no en términos de un panteísmo, obviamente, pero pues sí, ¿cómo se podría entender que los dioses también hagan estas prácticas, tanto en el Códice de Dresde como en algunos textos que aparecen en vasijas del periodo clásico tardío? Sí. Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque por ejemplo Tezcatlipoca también se le conoce como el gran mago, ¿no? Entonces también es el que echa las suertes, ¿no? Pues a lo mejor también es reafirmar esta función dentro de la casta divina, dentro de los dioses, ¿no? O sea, que ellos mismos también se echan suertes, pero en otro nivel, o ellos determinan a través de las mismas suertes lo que luego va a suceder en el mundo de los humanos. O sea, también tenemos que entender de que la comunicación es recíproca, ¿no? O sea, que el hombre a través del códice checa, pero muchas creencias también están basadas en la idea de que el sortílego nada más es el que revela lo que el Dios ya sabe. O sea, que el Dios conoce los destinos y lo revela al sortílego a través de sueños o ¿cómo se llama? Trance, lo que tú quieras, o sea, mecanismos culturalmente establecidos y reconocidos de cualquier uno, comer un peyote, no sé, pero entran en esa comunicación. Y a lo mejor lo que quieren expresar es que el Dios sabe este destino y el hombre es el que tiene que identificar ese destino, ¿no? El problema también es una cuestión de representación, o sea, cómo puedo explicar en un dibujo de que ese Dios es sabio, ¿no? Los dioses saben todo, o sea que, bueno, no es cierto, hay dioses que no saben. Los dioses de la noche no conocen la adivinación, porque son dioses nocturnos. La adivinación solamente aplica para la parte diurna, ¿no? Entonces, Tezcatlipoca o Itzamna o Cahuil leen el destino diurno, pero no pueden impactar en lo que sucede a oscuras en el mundo, porque una cosa es ser omnipresente, como es Tezcatlipoca, y otra cosa es ser omnipotente, que no lo es, porque los otros dioses actúan a veces contrario a sus decisiones. Por lo tanto, también Tezcatlipoca, para saber cómo actuar en ese mundo, requiere de un agüero. Chac requiere de un agüero porque él no es omnipotente,
él depende de otras deidades, entonces él también tiene que saber cuándo es bueno hablar con la diosa del agua, cuándo es hablar bueno con el maíz, ¿no? Cuándo tiene ganas de florecer, o no, mañana sí, ¿no? O sea que lo que es que eso refleja, lo interesante del politismo es que el politismo es un reflejo de la situación en el mundo real del hombre. Ningún hombre es omnipotente, por lo tanto dependen de otros, y también Tezcatlipoca depende de otras deidades. No sé que por eso el politismo es tan importante para entender que por qué Tezcatlipoca es el gran mago. Pues, él te las puede leer todas, sí, durante el día, para las 12 horas del día, pero no en la noche. Para ese asunto está otro, ¿no? Otro aspecto de él que no necesariamente está vinculado, más o menos en esa dirección va ese asunto. Bueno. Por ejemplo, quería saber cómo los magos o brujos son elegidos mediante estas adivinaciones, o cómo es que llegan a estos cargos. O, por ejemplo, ahí hablaba sobre que los gobernantes tenían una fecha específica que nacían, y yo quisiera saber cómo nacen los magos, los brujos, cómo son revelados ante sus sueños. Bueno, te recomiendo un libro que es de Ernesto de Martino que se llama Sobre la magia. Es un libro sumamente interesante, lo escribió en los años 40, donde él hace un estudio minucioso de todas estas cuestiones, cómo alguien llega a ser mago. Hay un montón de formas. Uno es por revelación, otros por entrenamiento. Por ejemplo, los aztecas tenían el famoso Calmecac, donde entrenaban realmente a la gente para entrar en esa condición. O sea que tú puedes profesionalizar ser hechicero, mago, brujo, lo que sea, porque son técnicas. Hay gente que tiene una predisposición natural por ciertas cosas, o sea que lo que nosotros llamamos tener un don, ¿no? Es bueno en dibujar, es bueno en pintar, es bueno en esto, en natación, en esto, ¿no? La gente que luego destaca, ¿no? Pero porque tienen esa habilidad y han tenido la oportunidad de cultivar esa habilidad, ¿no? Y parte del sistema en una cultura debería estar enfocado en eso de reconocer a esos genios, como les dicen actualmente, ¿no? Esos niños genios que luego, por falta de apoyo, se apendejan, ¿no? Realmente en un sistema educativo que no sirve, ¿no? Y en otros países los están hasta cazando para meterlos en escuelas de élite, ¿no? De esto de hecho se trata, o sea que no te puedo dar ninguna respuesta así clara que es así, así, sí. Depende de contextos y de situaciones, y de Martino en ese libro Sobre la magia, está publicado en español, es un tabicazo, así. Te da un montón de ejemplos de cómo mujeres, hombres, en diferentes edades, en diferentes tiempos, sueñan, por ejemplo, ¿no? Uno sueña de que encuentra algo y entonces lo buscan y lo encuentra. El momento de encontrarlo es iluminado, así como lo relatan, ¿no? Otro se ejercita, o sea que va con un maestro que tiene esa predisposición o que ya es mago y es su aprendiz por muchos años. O sea que muchos de los menes, por ejemplo en Yucatán, aprenden 15, 20, 30 años, y lo mismo también aquí en Chiapas. O sea que aquí también en Guatemala, si tienes suerte, a los 15 empiezas a aprender, y a los 40 todavía sigues siendo aprendiz, porque tu maestro sigue vivo, ya tiene 99 años y ahí está, ¿no? Porque es un cargo vitalicio, ¿no? O sea, es algo que no se puede deshacer como un empleo, ¿no? O sea, no hay reglas fijas en y depende mucho también de la necesidad de esa sociedad, cómo estructura, qué elementos son los que busca, requiere, ¿no? O sea, si son sueños, si es a través de ciertas técnicas, ¿no? Autosangrado, consumir ciertas plantas, ciertos animales, ¿no? No comer, no dormir, ¿no? Hasta entrar en condiciones, pero estas son técnicas. Todos podemos aplicar esa técnica. La cuestión es que si con esa técnica también llegamos a ver lo que es culturalmente deseado, porque eso se puede entrenar. O sea que las visiones se pueden entrenar, o sea, particularmente lo que quieres ver. Hay casos muy interesantes para el culto a Dionisio, el dios del vino en
Grecia, había un culto donde realmente los aprendices eran realmente inducidos por los maestros a ver lo que se quería ver. Y eso es entrenamiento. Y eso depende de tus habilidades, rápido, o te tardas 20, 30 años en poder hacerlo. O sea, pues, no hay límites ahí. Lo importante es lo famoso buscar ese camino, ¿no? De hecho, en finés les llaman buscacaminos a los. Entre los tumbos se llaman chamanes. En maya se llaman Akin, Kinich, Akij, Ahmen. Por eso no me gusta realmente usar ese término chamán, así es como esa típica categoría universal en la que tiras todo y después te pasa el resto de tu vida tratar de sacar todo ahí de otra vez de ahí porque ya lo metiste, lo revolviste y es lo que dice en Yucatán con check que no sirve para nada. Perdón que lo diga así, pero no me gustan esas categorías universalistas. ¿Alguien más que quiera participar? En el caso del Pacal, que bueno, o sea, es acomodada su fecha de, probablemente, ¿no? Su fecha de nacimiento. ¿Por qué no la podemos asegurar? Pero además, no, entiendo que la fecha de nacimiento es más importante que la fecha de su muerte, ¿no? Pero también era probable que modificaran las fechas de muerte. Sí, hay una fecha modificada. Es la fecha en el tablero de Emiliano Zapata, aquí en el pueblo de Zapata, donde se habla de la muerte de su hijo mayor, Balancán. Ahí el Tzolk'in es movido por un día, para que la fecha de nacimiento de Balancán creo que es 2 Kimi. Y la fecha de muerte, según Emiliano Zapata, es 1 Kimi, pero el 1 Kimi, según la rueda calendárica, no concuerda con la fecha del Hab, porque el signo está adelantado por un día y la fecha del Hab está atrasada por un día. Lo que quieren asegurar ahí es que es 2 veces Kimi, Kimi en el nacimiento, Kimi en la muerte. Y 1 Kimi es el nombre del dios de la muerte, ¿no? Es Jukame. En el Popol Vuh, por ejemplo, son uno de los dioses del inframundo. Por lo tanto, querían que muriese y tenía esa fecha, bueno, en ese Tzolk'in, para que se le fuese más sencillo de, ¿no? Eso también es interesante porque realmente pone muchas dudas en cuanto a muerte biológica y muerte social. Igual que nacimiento biológico y nacimiento social. Por ejemplo, hay casos en Europa del siglo IX, X todavía documentados donde, aunque ustedes no lo crean, descuartizaron a un tipo que ya estaba 4 meses muertos porque murió durante el proceso que le estaban haciendo. Al final que lo declararon culpable, pues ya estaba en el petate, pero no lo podían enterrar porque no se había dado el veredicto, y cuando finalmente se dice culpable, pues descuartizan un muerto. Por cuestiones legales se tiene que dar un proceso legal. Por lo tanto, su muerte biológica ya había sucedido, pero su muerte social todavía estaba por suceder, por lo tanto no le pudieron dar santa sepultura pasando las 4 semanas. Creo que fue en invierno, porque se iba a decir una pestilencia de primer orden, ¿no? Y hay otros casos así donde todavía el muerto está en la casa, o sea, se hace toda la ceremonia del cuerpo presente, y todavía por 3-4 días vienen visitas a negociar con el muerto cuestiones de la herencia. ¿Sí? No es un chiste, es una realidad. O sea que la muerte biológica está documentada, pero su muerte social es posterior a. Por lo tanto, en el caso de Balancán, habrá que preguntar cuántos días realmente ya estaba biológicamente muerto para que se le pudiera ajustar la fecha. ¿Sí? O más bien, porque también dice Kimi. Kimi es un punto, y todos los sucesos, el Ochbi, el entrar al camino, es otro punto, es un punto anterior. O sea, entre el Ochbi, donde sale el alma, y donde realmente muere, hay un trecho de 1, 2, 3 días. Por tanto, obviamente, por eso están haciendo hincapié en la fecha del Kimi y no del Ochbi. El Ochbi a lo mejor no era cuadrado, pero el Kimi sí. Entonces,
y ahí les faltó por un día, le movemos para que sea más fácil y para que se vaya bien, ¿no? No, en serio, por ejemplo, pues también es eso, ¿no? Que cuando alguien muere en Pascuas, el Viernes Santo o el Domingo de Pascuas, como decía mi abuela, se va derechito al cielo, ¿no? O sea que con paz y toda cosa, ¿no? Porque es el día para morir, ¿no? Pues sí, esta es la resurrección, ¿no? Es lógico, ¿no? Entonces hay días también entre las fiestas católicas donde se dice, esto es un pase directo, y ese es el Domingo de Pascuas, ¿no? De que hay cosas así también todavía en nuestro pensamiento. Bueno, pues si no hay ninguna intervención más, pues yo le doy las gracias a Alexander Post por esta intervención y voy a hacerle entrega de su constancia que se las leo. El Museo Regional de Chiapas otorga la presente constancia a Alexander Post por su ponencia La adivinación de los mayas prehispánicos en sitios arqueológicos de Chiapas, presentada en este museo. Muchísimas gracias.